Bienvenidos a su clase de microbiología de 17 de agosto del 2021. La clase última, antes de la exhibición del experimento, nosotros vimos el árbol justamente filogenético de los microorganismos y estábamos viendo las algas. Ahora nos toca ver los protozoos y sus características. Bien, entonces ahora nos toca ver los protozoarios y sus características. De manera que los protozoarios se los denomina así porque son un conjunto de microorganismos que se hallan en ambientes húmedos o también o acuáticos, ¿no? Y además ellos tienen como característica que son animales microscópicos. Entonces el nombre de ellos tiene en realidad un significado, ¿no? De manera que el proto significa primero y zoo significa animal. Entonces, esto ya nos da una idea que fueron categorizados así porque se los ha considerado como animales unicelulares primitivos. Y esa es la razón por la cual tienen ese nombre. Entonces, ellos son heterótrofos, es decir, ellos consumen materia orgánica. Pero además ellos también tienen la capacidad de moverse. Y obviamente lo hacen de manera voluntaria, ¿no? En función de sus intereses y sus necesidades. Se habla de los intereses, por ejemplo, dónde está esa materia orgánica que ellos requieren consumirla, ¿no? Para subsistir. Entonces, hay toda una serie de conjeturas con respecto al árbol de la vida y con respecto a la clasificación. Sin embargo, los protozoos, la mayoría de ellos se los puede visualizar a través del microscopio y el tamaño de ellos oscila entre los 10 y los 50 micrómetros. Entonces son organismos eucariotas, heterótrofos, unicelulares, sin pared celular y no fotosintéticos. Ya habíamos comentado que ellos pueden vivir en ambientes húmedos o también conocidos como los medios acuáticos. O un detalle importante es que ellos son parásitos. Entonces, muchos de ellos son parásitos y generan enfermedades a los seres vivos, ¿no? En el caso de las bacterias y arqueas, ellas son de mayor tamaño y ellos entran en la categoría de eucariotas, mientras que las algas carecen de clorofila y cloroplasma. ¿Qué más podemos decir acerca de ellos? Que ellos también se encuentran distribuidos a lo largo de la cadena alimentaria microscópica. Entonces ellos pueden ser herbívoros, descomponedores, depredadores y por supuesto parásitos, ¿no? Y pueden ser capaces de enfermar al ser humano de manera mortal inclusive. ¿Cuál es el origen de los protozoos? Se estima que ellos aparecen en nuestro planeta hace unos 1630 millones de años. Desde su aparición inicial en el periodo mesoproterozoico. Y este periodo está justamente relacionado con la aparición de las primeras células eucariotas. Hay también teorías en las cuales se habla de que ellos han evolucionado y han ido desde el mundo sencillo, desde los procariotas al de los eucariotas.
Y justamente estos eucariotas fueron los primeros protozoos de la historia en la Tierra. Ya nosotros hemos hablado de los tamaños. Son microscópicos y ellos tienen un rango entre 10 y 50 micrómetros. Y hay algunas especies que pueden llegar a crecer hasta 1 milímetro o más. Tienen algunas formas, de manera que algunos de ellos pueden ser alargados, otros pueden ser ovalados o sin forma, no amorfos. Estos protozoos son organismos unicelulares, es decir, que ellos son una célula única y están dotadas de organelos y estructuras diversas que cumplen las funciones de nutrición y de movilidad. Además de eso, poseen movilidad propia. Y ahí viene la utilidad de los flagelos o de los cilios. Ustedes tienen ahí en pantalla las formas de las cuales hemos estado conversando, ¿no? Entonces, algunos no tienen forma definida, como por ejemplo este protozoario, que es el que está en la mitad, en la parte superior derecha, y hay otros que tienen los flagelos, que son estas especies de cola, o cilios. Siendo ellos móviles, hay un criterio de clasificación. Y este criterio responde justamente a que, por ejemplo, hay un grupo que son los flagelados, o también conocidos como los mastigofora, que se mueven justamente por la presencia de flagelos. Y ese flagelo es a lo que comúnmente se le llama cola y los ayudan a impulsarse en el medio ambiente. Ahí tenemos en pantalla los 4 grupos de los protozoarios. Y ese rosadito que ustedes ven en la segunda ubicación, con una especie de ganchito, ese es justamente el flagelo o la cola. Tenemos también a los rizópodos y ellos se caracterizan porque el desplazamiento lo realizan a través de los pseudópodos. Estos pseudópodos son unas especies de protuberancia del citoplasma. Y la membrana plasmática justamente los proyecta hacia donde desean avanzar. Estos pseudópodos también justamente les permiten capturar alimentos. Y por supuesto, luego de capturarlos, los introducen al citoplasma para ejecutar la función de fagocitosis. Y de esta manera ellos asimilan la materia orgánica del desecho. Esos son los rizópodos, o también conocidos como sarcodinos, que en este caso es el primerito que encontramos en la... Voy a aumentar el tamaño. Para que ustedes lo puedan visualizar. El siguiente grupo son los ciliados. Los ciliados o cilióparos. Esos ciliados tienen una membrana plasmática que se encuentra rodeada de cilios. Esos cilios son unas especies de filamentos pequeños y numerosos y son más pequeños que los flagelos.
y también les sirven justamente para la movilidad. Entonces los ciliados o ciliófara es justamente la imagen de color verdecito. Y ahí tienen ustedes una ampliación de cómo lucen los cilios frente a un flagelo. Un flagelo es mucho más largo, los cilios son más cortos. Y ellos normalmente rodean la membrana plasmática. Finalmente quedan los esporozoos, o también llamados protozoos parasitarios. La mayoría de estos esporozoa son parásitos inmóviles. Y ellos poseen justamente una división o una reproducción conocida como esporulación. Y un tipo de reproducción asexual, justamente que está relacionado a la producción de esporas o endoesporas para generar individuos idénticos. Esa es la característica del esporozoo. No sé si tienen alguna pregunta. Estos son algunos ejemplos de protozoarios. Por ejemplo, los flagelados son la Yarda lamblia, el tripanoma y el cruciensangre, el T. cruciensangre. Esos son 3 ejemplos de flagelados. Esa Yarda lamblia es la yardiasis y ese tripanosoma es la enfermedad del sueño. Mientras que el T. cruzi no es otra cosa sino la enfermedad del mal de Chagas. Por otro lado, los rizópodos, ejemplos de rizópodo, uno es la amoeba proteus y el otro es el quiste de la endoameba histolítica. Entonces, es importante su participación y le voy a pedir a Denis Ortega, describa ese tripanosoma, por favor, a diferencia del quiste de la entamoeba. Denis Ortega, por favor. Denis Ortega. Denis Ortega, por favor, responda. Han dejado esa conexión abandonada. Lilian Betania. Dígame, Miss. Ya, describa por favor la figura del tripanosoma, enfermedad del sueño, frente al quiste de la entamoeba histolítica. Dígame, ¿la otra era? La que está abajo, las imágenes. La quiste. Yo necesito que usted describa qué diferencia tiene el tripanosoma frente al quiste de la entamoeba. La otra tiene flagelos. La primera tiene flagelos. Y la segunda es más forma circular por lo que veo. ¿Qué más puede usted ver? Que la primera parece una ameba. ¿Cuál es Como la tripanosoma parece un gusano. un gusano? Es alargado. Ajá, exacto. ¿Y el quiste de qué forma es? Parece un óvulo. Es redondo. Eso es muy importante recordar. Muy importante.
Otros ejemplos también que es el de los ciliados. Y miren ustedes que un ciliado tiene una forma como una especie de disco, ¿no? Pero tiene los cilios, o también conocida como las extensiones. Y entonces ahí tenemos como ejemplo de ciliado al paramecium y a la termofila. Finalmente, el esporozoo, ejemplo de esporozoo es el toxoplasmosis y el plasmodium que genera la malaria o el paludismo. ¿Qué más podemos hablar de los protozoos? La reproducción de los protozoos. Entonces, ellos pueden reproducirse tanto sexual como asexual. Y por supuesto, dependen de condiciones ambientales apropiadas y de los ciclos de vida. Con respecto a esta parte, yo quiero hacerles notar algo, ¿no? En la plataforma ya está colgado el siguiente experimento casero. Esta vez van ustedes a preparar 2 muestras, pero 2 muestras que tengan un contenido líquido de 300 mililitros o 300 cc. O, para que se le haga más sencillo, es la cantidad de agua que venden en esas botellas en la calle por 25 centavos. Esa es la cantidad de agua que van a colocar en esas bases para la muestra. Y igual que la vez anterior, van a preparar su muestra, van a preparar solo 2. Y van en la una a colocar nuevamente la grasa de las paredes de su ducha. Y en la otra van a colocar una muestra del agua sucia de lavar su ropa. De acuerdo al procedimiento anterior, lo van a tapar hasta que observen crecimiento de puntos blancos o puntos negros. Una vez que ya aparezcan, señores, tienen que vertir la muestra sobre un recipiente metálico. ¿Para qué? Para calentarla. Y calentarla a fuego lento. Cuidado, alguien prende el fuego a toda marcha y finalmente termina quemando y evaporizando el contenido líquido. No se les ocurre calentar los plásticos. Tienen que necesariamente comprarse un recipiente pequeño, metálico, de esos que valen 50 centavos, y con eso calentar. No van a usar ollas de la cocina, ni tampoco van a usar las ollas de su mamá. Cuidado. Este experimento es un experimento que tiene como objetivo visualizar qué pasa cuando a esa muestra yo le aumento la temperatura. ¿Y qué pasa con esos hongos o esas bacterias que ya están ahí en crecimiento? Entonces, a esas son las condiciones a las cuales se refiere cuando dice que los protozoos tienen que tener condiciones ambientales apropiadas. De hecho, la temperatura es una de ellas, así como también la luminosidad. Entonces, ustedes van a monitorear, en el caso del experimento, ¿qué ocurre cuando se incrementan los grados de temperatura? Y van a ir registrando fotos del experimento. Si tienen un termómetro,
úsenlo para poder evaluar a qué temperatura se encontraba esa observación cuando ustedes la hicieron. Y eso es lo que tienen que incluir en su reporte. Ese laboratorio está programado, entiendo, para el 24 de agosto. 24 o 23. Así que por favor, pónganse a trabajar, porque tiene que esperar los 3 días con la muestra para ver el desarrollo y la aparición de microorganismos que luego van a ser calentados. Volviendo al tema de los protozoos, decíamos que ellos pueden reproducirse asexualmente. Y ese es el caso de la división binaria, de la gemación como tal y de la esporulación asexual. Entonces, en la división binaria no es otra cosa sino un proceso posterior a la mitosis. Ese proceso de mitosis es la separación de la célula en dos, dando lugar, por supuesto, al nuevo individuo. Y los protozoos tienen esta característica. La gemación, en cambio, tiene que ver con la generación de la copia idéntica del protozoo, pero dentro de una especie de estructura resistente. Y esa estructura resistente va a permanecer al lado de su progenitor durante tiempos complicados o difíciles, ¿no? Problemas con temperatura, luminosidad, consecución de alimentos. Esa estructura, también llamada gema, se reactiva y por supuesto le devuelve la vida a un ejemplar idéntico al del progenitor. Esa es la gemación. Y finalmente la esporulación asexual tiene que ver con el conjunto de esporas o endoesporas que soportan a los cambios medioambientales. Justamente para luego dar origen a los individuos enteros. Finalmente tenemos la fusión celular. Y la fusión celular trabaja con gametos y microgametos en el interior de los protozoos. Y les permite justamente unirse y formar cigotos. Entonces, esa es la fusión celular. Cuando mezclan la materia genética y obtienen a cambio una persona o un individuo de mayor variedad genética. Nuevamente, hay dos tipos de factores que pueden afectar a los microorganismos, al igual que los macroorganismos, ¿no? Factores físicos y factores químicos. Factores físicos como por ejemplo el calor, la radiación, la luz, cambios en la temperatura. Esos son factores físicos. La presión también. Los químicos, en cambio, tienen que ver con la presencia de ciertos contaminantes o sustancias contaminantes. Por ejemplo, ¿qué pasa si existiese en el agua restos de ácido? ¿Cuál es la oportunidad de sobrevivencia de estos protozoos? Otro ejemplo que se puede dar de un factor químico. El tema de presencia, por ejemplo, de cloro, ¿no? Se sabe que el cloro es un desinfectante de calidad. Entonces, muchos de estos organismos pueden morir al ponerse en contacto con el cloro.
De ahí, un comentario adicional que tenemos, y como ya lo habrán notado, un esporozoo es el caso del toxoplasmosis. ¿Y alguno de ustedes sabe cómo se transmite el toxoplasmosis? ¿Qué han escuchado? A ver, escuchemos a Samantha Chiquito. Samantha Chiquito, por favor, repórtese. El toxoplasma, ¿de dónde viene o quién lo transmite? Samantha Chiquito. Señorita Samantha Chiquito. A ver, escuchemos a María Quispe. María Quispe. Han dejado abandonado el internet. Hola. María, señorita María. ¿Sí me escucha? Sí, el toxoplasma, ¿cómo se origina o cómo se transmite? El toxoplasma es como un organismo parasitorio. Claro, sí. Y esto puede infectar a la mayoría de los animales y aves. Correcto. ¿Y quién Como también puede ser como son las heces de los gatos salvajes y domésticos. Correcto, correcto. Bueno, sí. Correcto, perfecto. Entonces, hay especies de protozoos que son dañinos para el hombre. Y ese es el caso justamente, por ejemplo, del toxoplasma. Pero pensemos en otros ejemplos, como es el caso de la malaria. Entonces, la malaria también es conocida como el paludismo. Y justamente es responsable de la malaria el plasmodio. Los síntomas que siente la persona cuando ha sido infectada por el plasmodio es justamente fiebre, escalofrío, dolor de cabeza, dolores musculares, ictericia. Y esto puede conducir a daños tanto hepáticos como renales y por ende a la muerte. Otro ejemplo importante es el caso de la amebiasis, las amebas. Y esas amebas suelen generar infecciones intestinales. Y esas infecciones tienden a ubicarse en el intestino, en términos generales, no de las personas. Y estos protozoarios lo que hacen es recubrir la pared intestinal. Y como la recubren, ellos se quedan con los nutrientes. No permiten que exista absorción de nutrientes. Puede inclusive causar cuadros de diarrea de diversos grados, que al final van a generar la deshidratación. Entonces, hay una tarea, señores, que está colocada ya en su plataforma Moodle, en la cual ustedes tienen que investigar sobre las enfermedades generadas por los protozoarios. Deben de escribir o deben de compendiar la información que encuentren en 4 carillas. Carillas en tamaño Arial 12 y pasadas a PDF para subirlas a la plataforma. Ahí se les pide que amplíen las explicaciones sobre las enfermedades causadas por los protozoarios. Y finalmente tenemos el toxoplasma, que tal como lo dijo la señorita María Quispe, lo transmiten los felinos. Las heces también de estos animales pueden infectarse y esa es otra manera de transmitirse. Usualmente los síntomas del toxoplasma son confundidos con la gripe, pero
el toxoplasma tiene una mayor incidencia en los ganglios linfáticos. Además de eso, también afecta el hígado y los quistes en los tejidos. Y una de los más riesgosos, uno de los estados más riesgosos es el tema de las mujeres embarazadas, ¿no? Con respecto a esta enfermedad, debido a que la infestación tiene que ver o incide en la formación del feto y le puede generar malformaciones y otros problemas. Entonces, en términos generales, tal como vemos en la figurita, ejemplos de protozoo, el paramecium, por ejemplo, la yardia, por ejemplo, la ameba y el tricomona. Un comentario último. En el caso de las amebas, estos protozoarios depredadores pueden parasitar a otros seres vivos. Pero más de eso, la ameba también puede vivir de manera libre, ¿no? En espacios acuáticos, abiertos. En el caso del triconoma, que es justamente otro protozoo parásito, ese invade la vagina de la mujer y se suele transmitir justamente por tener relaciones sexuales. ¿Qué es lo que genera el tricomono? Generan secreciones fétidas, dolor al orinar, picazón, incluso puede presentar riesgos a futuro, ¿no? Si la persona queda embarazada. Y en el momento del parto se da este riesgo de parto prematuro. Entonces, esos son los ejemplos de los protozoos. No sé si hay alguna pregunta. Veo un comentario en el chat. Ah, Marta Leonera que dice que tiene problemas con el audio. Bien, ¿alguna pregunta, señores, sobre este tema? Mire, una pregunta, con respecto a las preguntas de examen. Yo le envié ayer a usted y al otro paralelo los dos links sobre los cuales van a salir las preguntas de examen. Antes de ayer creo que le envié. Ya, pero nosotros tenemos que formular reactivos por persona. No, ya ustedes conocen que así no trabajamos. Yo voy a generar las preguntas y ustedes tendrán que responderlas. Ok, entonces el examen va a ser de esos dos archivos, nada más. No, pues decir, vamos, oiga, el examen es en septiembre. Es que como mandó y Es dijo que le para envío porque tienen que estudiar, pues. Le envío porque tienen que estudiar, tienen que leer. No espere a último momento estar leyendo y revisando todo ese material, pues. Entonces, en todo caso, esos son los primeros dos archivos, ¿no? Así es. Conforme avanzamos, inclusive ustedes pueden abrir en su plataforma y verán que ya están cargados otras presentaciones de PowerPoint. Vayan leyendo, vayan revisando presentaciones de PowerPoint. Por ejemplo, el tema de los hongos, por ejemplo, hay algo más ampliado acerca de las algas. Ahora hemos estado hablando de las amebas. Estuvimos mencionando rápidamente algo de la cianobacteria. Hay también unos archivos en la plataforma que ustedes deben de descargar y leerlos, ¿no? O sea, ustedes tienen que leer en definitiva. No sé si hay alguna pregunta. Bueno, vamos a tomar la lista.
Samantha Chiquito está presente. Cindy Panta también. Está Cindy y está su hermanita Jennifer. Está también Denise Cárdenas, Edgar Sotomayor. Edgar Sotomayor faltó la clase pasada. Yo voy a colocar, señores, las faltas. En esta ocasión voy a colocar las faltas. Tendrán que ver cómo justifican a la dirección. Lilian Crespín. Lilian Crespín. Ya está acá. Está María Quispe. La señorita María Quispe. Marta Leonela Onofre. La señorita Quispe, sí, ya está la señorita Quispe registrada. Mónica Mesa. Mónica Mesa se conectó en el transcurso de Denise Ortega. Ella sí estaba. Raúl Villafuerte, también se conectó ahora. Raúl Villafuerte. La clase anterior faltó Raúl Villafuerte. Ronaldo Echeverría. Lo mismo. Presente, máster, Ronaldo Echeverría. Ya, Ronald faltó la clase anterior, esta clase sí apareció. Juliana Moscoso está presente. Zaida Pin. Presente, máster. Ya, Zaida Pin. Zaida Pin faltó la clase anterior. Esta clase sí ha concurrido. Y ahí ya están 15 personas. Ha faltado Melanie Alvarado, ha faltado Cristian Zapata. Igual solamente tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 personas. Cuando en realidad son como 25 personas. Por favor, los señores representantes, don Edgar y don Joseph, envíen los comunicados. Yo las faltas las voy a sentar en esta ocasión. Yo ya les he indicado, si tienen algún problema de conexión, tienen que enviarle un correo al director de la carrera o un email, y de ahí ya el resto depende de ellos. Yo ya se les he comunicado, si no se conectan, pues tendrán sus problemas de falta. Así es, pero como ustedes son los representantes, por favor insistan. A veces a las personas nos hace falta que nos insistan las cosas, ¿no? Entonces, ayúdenos con esa tarea de hacerle el seguimiento a los compañeros para que ellos se conecten. Bien, los que puedan, por favor, enciendan las cámaras para hacer la foto del curso. Bien, por favor, para las personas que recién se conectaron, en la plataforma está la nueva experiencia doméstica que hay que preparar. Está, estimo, hasta el 24, me parece que está programada. Tienen que subirla por la plataforma en archivo PDF.
Esta vez van a trabajar con 2 muestras. Van a preparar 2 caldos de cultivo y van a poner en la una la muestra nuevamente de la pared del baño y la otra de la ropa sucia o de un charco. Esas 2 muestras van a repetir el experimento anterior. Esperarán que les salga lama blanca o puntos negros. Pero luego, cuando ya vean que aparecen esas lamas blancas o esos puntos negros, van a verterlas sobre un recipiente metálico para que las calienten. Las calientan a fuego lento para evitar que se evaporen de golpe. Y con un termómetro evalúan la temperatura a la cual se va incrementando y van fotografiando los cambios. ¿Qué pasa con esas muestras al momento de calentarse? ¿Y qué pasa con esos puntos blancos o esa lama blanca que esté ahí? Entonces es muy importante, por favor, usen guantes de plástico. No cojan las muestras con la mano desnuda. Lo mismo, usen la mascarilla para evitar respirar cualquiera de estas bacterias o estos olores fétidos, ¿no? Esos hedores. Entonces, Sí, porque en el primer experimento, al 8º día me acordé y eso era un olor que no se imagina. sí, entonces usen mascarilla y usen guantes plásticos. No usen o no los cojan con las manos desnudas. No usen las ollas de su mamá, de la cocina. Tienen que necesariamente comprar esas cacerolitas metálicas que valen como 50 centavos. Para ahí poner esa muestra con lama blanca o con punto a calentar. Tengan cuidado. Al momento de calentar, también asegúrense de cubrir su mano o coger esa cacerolita no con el guante plástico porque se le va a quedar pegado con todo. Usen una toalla de esas que no les sirva, una de esas franelitas o de esas toallitas chiquitas, cuadradas. Con eso cojan y sostengan la cacerolita metálica cuando se esté calentando. Evite quemarse y cuidado lo coge con el guante plástico. El guante plástico se le va a quedar pegado ahí con todo. Bien, no sé si tengan alguna pregunta. Hagan también la tarea de la investigación sobre las enfermedades que generan los protozoarios. Eso también ya está colgado en su plataforma. Entiendo que esa tarea se activaba desde hoy hasta el 24. Yo no voy a aceptar tareas por correo porque la plataforma está funcionando bien. Todo tiene que ir a la plataforma. Bien, si no hay ninguna otra pregunta u otra incógnita, nos vemos en la siguiente clase. Muchas gracias. Gracias.